Buen día tengan ustedes. En las presentaciones primero les hablaré de algunas ideas que he deducido en 35 años de investigaciones personales relacionadas con los terremotos en la Tierra, específicamente en la placa tectónica Andes Norte. Segundo, mencionaré ideas que considero incorrectas como resultado de las especulaciones de geólogas y geólogos a través del tiempo, pues son ideas sin fundamentos reales como consecuencia de ignorar dónde y qué se debe investigar en relación con el origen de los terremotos, lo que podría denominarse sismogénesis. Tercero, daré posibles epicentros del terremoto calculado para el 15 de noviembre de 2024. Vea el video del 27 de octubre de 2024 para información. Bueno, como primera medida, entre 1989 y 1994, con ayuda de un computador personal, intenté con datos infortunadamente solo supuestos de temperaturas superficiales entre las horas inicial y final de los aguaceros y la cantidad de días de verano, elaborar una fórmula matemática para deducir las posibles magnitudes de sismos que, para el lapso, pude calcular estadísticamente con alguna precisión, no la que quisiera, muy a pesar de no contar con datos exactos y precisos, teniendo como base la temperatura al inicio de los aguaceros. Traté de cotejar mis datos para una aproximación con la ya obsoleta escala de magnitudes de Charles Richter y fue preciso deducir una constante de la que en otra presentación hablaré, la cual, debido a los datos supuestos, no pude corregir sino en 2017, pues como es obvio, he necesitado todo el tiempo gran cantidad de datos de gran precisión y de mucha exactitud. Lógicamente, esta es la única manera de poder concretar mis teorías. No usaré ni permitiré el uso de la IA o AI, inteligencia artificial, en modalidad alguna para mis ideas. Se empleará solamente la IH, inteligencia humana, para la totalidad de los cálculos que se deban realizar con mis fórmulas. Lamentablemente, para el hombre la regla de cálculo la declararon obsoleta desde la década de los años 71, octava década, 1971 a 1980 del siglo XX, por la imposición de calculadoras y ordenadores en todo el mundo. Y desde esa época, para el ser humano, empezó a haber una muy lamentable era de pereza mental que ha resultado perjudicial tendencia. Personalmente, uso para los cálculos el tradicional ábaco y la irreemplazable tabla de logaritmos, confirmando o corrigiendo las operaciones matemáticas pertinentes con calculadoras científicas y posibles deducciones hechas con conocimientos, aunque será conveniente usar calculadoras o computadores para rectificar las operaciones matemáticas. Solo se harán cálculos de eventos sísmicos con base en los cambios de los parámetros de la naturaleza y en lo absoluto de eventos tectónicos provocados por el hombre. Fracking, fracturación hidráulica para explotación de gas y petróleo, explosiones subterráneas, construcción de grandes embalses u otros daños infligidos a la tierra, provocados o inducidos por el hombre de tipo alguno, etcétera, etcétera. En pocas palabras, prever sismos de origen natural y no artificial. Y la razón de peso es que no entran en los cálculos de las variables que tengo en mente y que pude descubrir a finales de la década de los años 81, es decir, entre 1981 y 1990, la novena década del siglo XX, y principios
de la de los 91 entre 1991 y 2000, la 10ª década de tal siglo. Segundo, es posible que los sismos denominados precursores y réplicas de un terremoto principal, entre comillas, sean simplemente otros terremotos provocados o inducidos por microzonas de contacto de una región de inducción sísmica en una placa tectónica específica, con el mismo efecto de cambio brusco de temperaturas y nada tengan que ver con el evento sísmico principal, entre comillas. Pues otra de mis hipótesis es que cada evento sísmico pequeño, mediano o grande es un suceso único. Los terremotos de origen natural no ocurren al azar, pues también hacen parte del ajuste fino o estructura sutil del universo. Las placas no se traban. Tercero, daré por último y solo a manera de información de interés general y en lo absoluto, es decir, no para crear pánico entre la población, pues esta última no es mi intención, las coordenadas para los posibles epicentros del terremoto pronosticado en este mismo canal el 27 de octubre de 2024 para la placa tectónica Andes Norte y que he podido deducir con mis investigaciones en estos días. Primero, 2.36 sur, 79.47 oeste. Segundo, 1.49 norte, 78.74 oeste. Tercero, 4.52 norte, 73.70 oeste. Cuarto, 5.31 norte, 77.47 oeste. Quinto, 7.33 norte, 71.87 oeste. Sexto, 7.0 norte, 76.85 oeste.